Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les envío un cordial saludo desde acá de Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Carlos Gavidia, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Queremos enviarle un saludo a todos los hermanos que nos están mirando, a todos nuestros amigos, a los jóvenes y niños en los diferentes países, ¿no? Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo antes de empezar este tema de esta tarde. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este día, por un día más de vida y salud, porque tú nos has cuidado, nos has bendecido, Señor. Bendice a cada persona que está mirando este tema en los diferentes lugares en el mundo. Señor, que este tema sea un tema que nos ayude a poder aumentar nuestra fe y poder, Señor, prepararnos para tu segunda venida, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde yo lo he titulado Aún remueve piedras. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Aún remueve piedras. El día de mañana, ustedes saben, estamos celebrando prácticamente lo que llaman la Semana Santa, ¿okay? En los diferentes países del mundo. Este es un recordativo de la pasión de Cristo, de esa semana en la cual Jesús tuvo que ir a la cruz de Calvario para dar su vida por ti y por mí, vencer la muerte, el pecado y darnos vida eterna. O sea que hace más de 2000 años atrás, el día de mañana viernes, hace 2000 años atrás, más de 2000 años, Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz de Calvario y llevó los pecados tuyos y míos. Él pagó la deuda para que tú y yo algún día pudiéramos tener vida eterna. Y en el tema de esta tarde, yo lo he titulado Aún remueve piedras. Y siempre analizamos, digamos, lo que pasó en la cruz de Calvario. Vamos a más o menos imaginarnos en esta tarde, vamos a ir a ver esa imagen, esa escena de lo que sucedió en esa tarde de ese viernes. Usted sabe que Jesús aproximadamente fue crucificado como a las 3 de la tarde. Ya estaba prácticamente, que Jesús ya estaba en la cruz, ya a punto de morir. Se acercaba el día sábado. Se sabe que el sábado era el día de que se guardaba, todavía se guarda, ¿no? Era el día del Señor y el sábado empezaba en la puesta del sol. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, y le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que vino un tremendo terremoto, que sabemos que un tremendo terremoto que sacudió esa ciudad. Muchos, inclusive personas que habían muerto, resucitaron. ¿Quiénes estaban ahí en ese momento? Vamos a entender en esta tarde. Porque, ¿qué sucedió en el momento que Jesús murió? Dice la palabra del Señor que María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, y solamente un apóstol. ¿Cuántos apóstoles caminaron con Jesús? 12, ¿no? Pero solamente había un apóstol en ese momento en el cual que Jesús murió en la cruz de Calvario. En ese momento, ahí cerca de la cruz. Los otros apóstoles salieron corriendo, salieron huyendo con temor, tenían miedo. Pero Juan estaba ahí ¿con quién? Con María, la madre de Jesús, y estaba ahí también María Magdalena y otras mujeres que es lo que le sirvieron a Jesús. Entonces, en el momento que Jesús muere, estas mujeres, ¿por qué estaban ahí, hermanos? Una pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde. ¿Por qué estaban las mujeres ahí en ese lugar? Quizás esperaban el momento en que Jesús iba a morir. Quizás para limpiarle la sangre a Cristo Jesús, para prepararlo, ¿no? Usted sabe como en el tiempo de ahora siempre se prepara cuando una persona muere, ¿no? Había que ungirlo, ¿ok? Con ungüentos, con estas especies aromáticas, para prepararlo. Entonces bajaron al cuerpo de Cristo Jesús de la cruz, lo bajaron, y dice que en ese momento vino un hombre que también era discípulo de Cristo Jesús. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre se llamaba José de Arimatea. Y este hombre fue a Pilato y le dijo a Pilato, dame el cuerpo del maestro. Yo quiero, ¿cierto?, sepultarlo en un sepulcro especial que yo tengo tenía para mí, pero va a ser especial para Jesús. Entonces bajaron el cuerpo de Jesús, hermanos, de la cruz. Y todo estaba oscuro. Había tristeza.
Los apóstoles muchos se habían ido corriendo, tristes. Muchos pensaron que ya era el final, ya había concluido todo, ¿no? O sea que prácticamente el ministerio de Jesús terminaba ahí. Eso era lo que ellos pensaron, ¿no? Que ya no había esperanza. Toda la esperanza había terminado en la cruz. Lo que los apóstoles no sabían, lo que vamos a entender en esta tarde, lo que ellos no sabían que era que ese era el comienzo de todo. No era el final, ese era el comienzo de todas las cosas. Porque Cristo Jesús había venido, había dejado el reino de los cielos, había venido y tomado tu naturaleza y la mía, siendo Dios, 100% hombre. O sea, había estado aquí todos esos años, desde que nació en el pesebre en Belén, hasta que murió en la cruz del Calvario. Él pudo pagar la deuda tuya y mía. Ahora Jesús estaba allá donde, le iban a llevar a donde, al sepulcro. Prácticamente ya estaba todo prácticamente terminado. Las mujeres estaban llorando, tristes, porque el único hombre que había cambiado su vida, el único hombre que había dado consuelo a su vida, que había dado esperanza, estaba ahí, ya, un cuerpo inerte, como se dice, un cadáver. Quien dice, ya no había esperanza, hermanos. Pero yo te digo a ti en esta tarde, la única esperanza que tú y yo tenemos, la única esperanza que el mundo tiene, es ¿quién? Cristo Jesús. Y vamos a ver en esta tarde qué sucedió en esos 3 días, desde el viernes en la tarde hasta el domingo, el primer día de la semana. Vamos a entender, como dicen qué es lo que pasó bajo el escenario, bajo la escena. ¿Qué sucedió? Porque mucha gente solamente se acuerdan de Jesús, murió en la cruz y la parte que resucitó. Pero tenemos que ver qué sucedió en esos días. ¿Cuántos quisieran saber esta tarde? ¿A cuánto les gustaría saber en detalle qué sucedió en esos días? Vamos a ver qué sucedió. Quiero que abramos la palabra, hermanos, en el libro de San Mateo. Búsquelo, por favor, San Mateo, el capítulo 27. Vamos a buscar ahí San Mateo capítulo 27 y vamos a leer del versículo 54 en adelante, ¿ok? Me dice cuando lo tenga, por favor. San Mateo capítulo 27, versículo 54, vamos a leer hasta el 60, ¿ok? Empezamos. Versículo dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Versículo 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Versículo 60. Lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. ¿Ok? Bien, algo maravilloso acá, ¿ok? Ahora, las mujeres que estaban con Jesús ahí en la cruz del Calvario fueron las últimas personas que estaban ahí al pie del Calvario, ¿ok? Fueron las últimas, o sea que ellas estuvieron sirviéndole a Jesús mientras que Jesús estaba aquí en vida. Sin embargo, en el momento difícil, en el momento más oscuro en la vida de Jesús, cuando él necesitaba que los apóstoles estuvieran con él, todos salieron corriendo, salieron huyendo, solamente el apóstol amado, ¿cuál era? ¿Era quién? Juan. Él estaba ahí en la cruz, o sea, él no tuvo temor, no tuvo miedo, fue un valiente, estuvo ahí pendiente. Por eso en la cruz cuando Jesús dijo, mujer, ahí está tu hijo, ¿no? Le dijo la madre de Jesús, madre, ¿ok? Él le dijo a Juan, ahí está tu madre. El apóstol estuvo ahí pendiente, ¿no? Hasta que Jesús expiró. Ahora, estas mujeres fueron las últimas que se fueron del Calvario. Pero también fueron las primeras en que, en el día domingo, el primer día de la semana,
Yo creo que como ellas no pudieron ungir el cuerpo de Jesús, porque ya iba a empezar el sábado, no se podía hacer absolutamente nada, ellas salieron, se fueron a sus casas, pero estaban ¿qué? Pendientes, no veían la hora que llegara ¿qué? El pasar el sábado, y el domingo a primera hora, o sea, de madrugada, cuando estaba todavía oscuro, o sea, no iban a esperarse que fueran a las 6 de la mañana, a las 8, a las 10, sino ellas dijeron, vamos a ir lo más temprano, se pusieron de acuerdo. Y ellas iban a ser las últimas a estar ahí y las primeras que iban a llegar a donde el sepulcro, porque ellas querían llegar ahí ¿para qué? Para ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, vamos a imaginarnos qué sucedió esa mañana. El domingo, el primer día de la semana, ya las mujeres iban en camino ¿hacia dónde? Iban hacia el sepulcro. ¿Se iban a encontrar con quién? Querían encontrarse con Cristo Jesús. Se iban a encontrar con un cadáver, con alguien que estaba muerto. Ellas querían ir a ungir ese cuerpo, ¿no? Hacer los últimos arreglos al cuerpo de Cristo Jesús. Ellas se preguntaban mientras que iban caminando. Estaba todavía oscuro. Estaba oscuro todavía. Me imagino que habían árboles, estaba oscuro, iban para la tumba de Jesús. Y lo único que ellas se preguntaban cuando iban caminando era, ¿quién nos removerá la piedra? Porque ellas sabían que cuando a Jesús lo habían puesto en el sepulcro, habían robado una piedra grandísima, grande, ¿ok? Y ellas se preguntaban, ¿quién nos va a mover esa piedra? Porque para poder ungir el cuerpo de Jesús. Vamos a ver qué sucedió, hermanos. Ahora la palabra del libro de San Juan, por favor. Vamos a ir San Juan, el capítulo 20. Vamos a leer el versículo, San Juan capítulo 20, versículo 1. Miren lo que dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok, paremos ahí. Dice que María Magdalena, bien de madrugada, todavía estaba oscuro. Yo me imagino que eran como las 4 o 5 de la mañana. No había amanecido todavía. Y dice que, cierto, iban al sepulcro, ¿no? Porque estaba, ¿qué? Siendo aún oscuro el sepulcro, iban al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, bien importante, ¿estaba qué? Oscuro. Y yo hago una pregunta en esta tarde. ¿Había estado oscuro desde cuándo? Desde el día viernes, ¿sí o no? Desde el día que Jesús murió en la cruz de Calvario. Había estado oscuro. ¿Por qué había estado oscuro? Quizás porque Pedro había negado a Jesús. Estaba oscuro porque los apóstoles se habían salido corriendo, huyendo, con temor y con miedo. Estaba oscuro por la cobardía de Pilato. Estaba oscuro porque para todos era un caos. Ya había terminado todo. Lo que era esperanza, lo que Jesús había hablado durante su ministerio, para muchos se había terminado. Pero vamos a ver qué sucedió, hermanos. Lo maravilloso es que cuando todo está oscuro, cuando parece que no hay salida, parece que es el final, es cuando Jesús aparece. ¿Cuánto lo creen? Cuando estás tú en el peor momento de tu vida, en el peor problema, que no hay salida, que todo está oscuro, es cuando Jesús que aparece en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso es, ¿sí o no? María Magdalena iba y se dio cuenta que la piedra había sido quitada. Vamos a ver quién la quitó. Vamos a ver quién fue el que quitó esa piedra. Las mujeres subían la colina, pero la esperanza no es lo que lleva a las mujeres a subir a la colina hasta el sepulcro, es el deber, es el servicio. Ellas sabían de que Jesús, el maestro, les había ayudado, les había dado terapia, les había dado consejería, había estado con ellas en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo las rechazó. Jesús ¿qué? Las apoyó. Jesús ¿qué? Las perdonó. Jesús les dio una esperanza de vida. Y ellas tenían el deber de ir ¿a dónde? Al sepulcro. Ellas no tenían temor de los soldados, ni de los fariseos, de nadie. Ellos querían llegar ahí, ¿ok? Tenían un deber. Sigamos, hermanos. No esperaban recibir absolutamente nada a cambio. ¿Qué podía dar Jesús ahora? ¿Qué podía ofrecer un hombre muerto? Ellas se dirigían hacia la tumba, ¿para qué? Para dar. Ellas no estaban esperando que Jesús les diera absolutamente nada. Ellas iban a cumplir con un deber, porque Jesús ya había dado todo. Había dado su vida
por ellas y por ti y por mí. Ellas tenían esa obligación, ese deber de al menos hacer algo por Jesús. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho en nuestra vida es porque el Maestro, Jesús de Nazaret, que algún día vino aquí a este mundo, caminó por esta tierra, que fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí? Tenemos que hacer también nosotros, tenemos el deber y estar ¿qué? Agradecidos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Okay? ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Dio su vida. Pagó un precio, pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Esas mujeres se sentían, esa mañana, ese primer día de la semana, ellas querían llegar a donde, al sepulcro, para encontrarse con quién, con Jesús, para poderlo ungir, para poder estar con Él en esos últimos minutos. Pero vamos a ver qué sucedió con estas mujeres, hermanos. Dice, hay momentos en los cuales nosotros somos llamados a ¿qué? Amar sin esperar una ¿qué? Recompensa. Estamos llamados a dar dinero quizás a personas que nunca nos van a agradecer. Estamos a perdonar a aquellos que quizás nunca nos perdonaron. A llegar temprano y permanecer hasta tarde cuando no más nadie nos note, ¿no? Nosotros tenemos esa obligación, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo por ti y por mí. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos. Y la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo en esta tarde, ¿qué puedo hacer yo por quién? Por Jesús. Porque el Maestro dio todo, ¿ok? Siendo rico se hizo pobre. No tenía que sufrir lo que sufrió en la cruz del Calvario. Él no tenía que pasar por todo eso que pasó. Sin embargo, Él lo hizo ¿por quién? Por amor a ti y a mí. Y este día que estamos recordando lo que sucedió hace más de 2000 años atrás, nos damos cuenta que si no hubiera pasado lo que sucedió ese fin de semana, que no estuviéramos tú y yo, no tuviéramos esperanza. Nuestro futuro, nuestro destino sería ¿qué? Muerte eterna. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque Él hizo grandes maravillas. Y vamos a continuar viendo qué sucedió ese fin de semana. ¿Cuántos queremos saber? ¿Cuántos estamos contentos? Porque nos damos cuenta que aún cuando Jesús estaba en la tumba, que supuestamente no podía hacer nada por ti ni por mí, todavía estaba haciendo cosas, ¿sí o no? Es maravilloso, ¿no? Que Dios siempre está pendiente de ti y de mí, del pecador, porque Él te ama y me ama a mí. Por eso Él tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. Por eso Él dio su vida. No fue una vida en vano. Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna y estemos con Él por la eternidad. Vamos a continuar aquí con el tema esta tarde. ¿Ok? Dice, el cuerpo de Jesús debería ser preparado ¿para qué? Para el entierro. ¿Ok? Como lo prepararon ese día el viernes, ellos querían prepararlo. ¿Ok? ¿Qué dice? Pedro no se ofreció para hacerlo. Andrés no se brindó como voluntario. Los leprosos que Jesús sanó nunca se acordaron de él. ¿Ok? Solamente nos acordamos de esa parábola de cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, que solamente uno regresó a darle gracias, ¿no? ¿Dónde estaban todos esos leprosos que Jesús sanó? ¿Dónde estaban los paralíticos? ¿Dónde estaba toda esa gente que Jesús hizo milagros? Toda esa gente que Dios sanó en ese momento. ¿Dónde estaba toda esa gente? Ni los apóstoles salieron huyendo. Solamente estaban ahí, ¿quiénes? María Magdalena y la otra María ahí en primera hora de la mañana, el día domingo, el primer día de la semana. Lo que ellas no sabían era que Dios les iba a dar una sorpresa. ¿Y cuántos de nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene sorpresas para ti y para mí? ¿Cuántos de nosotros estamos hoy agradecidos porque Dios siempre está pendiente de tu vida, de mi vida, de mi familia, de tu familia? ¿Cuántos estamos agradecidos en esta tarde? Podríamos quedarnos toda la noche, toda la semana dándole gracias a Dios y no pudiéramos sinceramente poderle pagar al Señor lo que Él hizo por nosotros, pero lo hizo ¿qué? Voluntariamente, por amor a ti y a mí, porque Él nos ama tanto que dio su vida para que tú y yo algún día podamos estar con Él en la eternidad. De modo que las dos Marías decidieron hacerlo ellas mismas, ir el primer día de la semana,
¿Qué hubiera pasado qué hubiera pasado? O sea, si se hubieran dado por vencidas, si hubieran dicho, estamos muy cansadas. Esa es mi pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué hubiera pasado con estas mujeres si hubieran dicho, no, pues quedémonos durmiendo? Es domingo, es el primer día de la semana, es mejor quedémonos descansando. Ya todo pasó. Pero ellas tenían un deber, ¿no? Y era encontrarse con quién, con su maestro. Ellos querían ir a servirle al Señor. Lo que ellas no sabían era que lo que Jesús había hablado con los discípulos, que les había comentado, les había dicho, esto es lo que me va a suceder. Yo voy a ir a la cruz, me van a azotar, ¿ok? Me van a dar 40 latigazos menos uno, me van a clavar una lanza, me van a colocar una corona de espinas. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, ¿sí o no? Pero lo maravilloso que Jesús le había dicho a los discípulos, pero el primer día de la semana, dice, después de 3 días yo voy a ¿qué? A resucitar. ¿Qué le había dicho Jesús a los discípulos? Después de 3 días yo voy a ¿qué? A resucitar. Quizás muchos no creyeron, hermanos. Quizás pensaron que le estaba hablando de otras cosas. Pero lo que Jesús le había dicho, todo se cumple, ¿no? Todo lo que Dios habla en tu vida y en mi vida. Por eso Dios nos dejó que de su palabra, para que tú y yo la podamos estudiar. Podamos entender el plan de Dios, el plan de salvación para tu vida y mi vida. Lo que Jesús tuvo que hacer para salvarte a ti y a mí. Vamos a continuar acá, viendo lo que sucedió ese fin de semana. ¿Cuánto le quieren saber? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el ángel removió la piedra? ¿Ok? Es una de las preguntas que tenemos que hacer hoy. ¿Por qué el ángel removió la piedra? Muchos dirán, el ángel removió la piedra para que Jesús pudiera salir de la tumba. Muchos dirán, pensarán eso, ¿no? Como Jesús tenía que ser levantado de la tumba y para que Jesús pudiera salir, por eso el ángel le quitó la piedra. No, hermanos. No fue esa la razón y lo vamos a ver esta tarde. La razón por la cual el ángel removió la piedra era por algo más importante, ¿no? No era para que Jesús saliera, porque Jesús es Dios, o sea, y vamos a verlo más adelante, que Él no necesitaba que nadie removiera ninguna piedra para poder salir, ¿ok? Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Vamos a ver aquí si eso es verdad o no es verdad. Vamos a abrir la palabra en el libro de San Juan, por favor, ¿ok? Muchos pensarían, no, quizás el creador del cielo, la tierra, el universo se encontraba ¿qué? Vencido, o sea, la muerte lo había debilitado, él no podía salir de la tumba. Muchas personas pensarán así, ¿no? Pero yo te digo, no es verdad, ¿ok? Porque cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, ¿ok? Misión cumplida, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ok? Jesús, ¿qué hizo? O sea, pudo vencer la muerte, el pecado y darnos ¿qué? Vida eterna, ¿ok? Las llaves que el enemigo tenía anteriormente, que le había robado a Adán y Eva, Jesús la recuperó. Ahora él había vencido ¿qué? La muerte también. Ahora vamos a ver, abramos la palabra en el libro de San Juan, el capítulo 20. Ahí, San Juan capítulo 20. Vamos a ver el versículo 24 en adelante. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice, para que entendamos si Jesús necesitaba que le movieran la piedra o no. Vamos a ver. Esto sucedió después de que Jesús resucitó, para que entendamos más o menos que Jesús no necesitaba que nadie removiera la piedra. Pero Tomás, uno de los 12, San Juan capítulo 20, versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, escuchen esto, hermanos. Llegó Jesús, ¿dónde? Estando ¿qué? Las puertas cerradas. ¿Cómo entró él? Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, versículo 27,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. ¿Ok? Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, los que no vieron y qué, y creyeron. Hay una pregunta aquí en esta tarde. ¿Necesitaba Jesús que la piedra fuera removida? No. Jesús podía traspasar ¿qué? Paredes. No necesitaba puertas. Ya él tenía un cuerpo glorificado después de que resucitó. Había una razón especial por la cual la piedra había sido removida. Y es una pregunta que tú te debes hacer esta tarde. ¿Por qué la piedra fue removida cuando las mujeres iban hacia el sepulcro? Porque el mismo Jesús que remueve piedras, que removió esas piedras, puede remover también piedras el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Ok? Esa piedra grande que fue puesta en el sepulcro fue removida. ¿Para qué y por qué? ¿Qué me puede decir esta tarde? ¿Algún hermano acá presente? ¿Alguna hermana que me quiera decir por qué esa piedra fue removida? Quizás tú que me estás mirando allá en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, te estarás preguntando, en verdad nunca había pensado eso. Siempre sabía que Jesús resucitó, pero nunca me había puesto a pensar por qué la piedra fue removida. Y lo vamos a entender en esta tarde. Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es Dios, Él no cambia. Él está aquí, ¿por qué? Por toda la vida, por siempre. Él prometió que estará contigo y conmigo todos los días hasta que, hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Él prometió que algún día va a regresar de nuevo. Y el mismo que le decía a los discípulos, yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar, es el mismo que te dice a ti y a mí que Él fue a preparar un lugar y que va a regresar. Y lo que Jesús dice se cumple. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Él dice, no importa cuántos años pasen, lo que Él dijo se va a cumplir. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué la piedra fue removida? Vamos a ver esa pregunta, la vamos a contestar enseguida, ¿ok? ¿Por qué esta piedra fue removida? La piedra fue removida ¿para qué? Vamos a ver. Vamos a abrir el libro de San Mateo, por favor. Vamos a abrir el libro de San Mateo. Capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender, ¿ok? Dice, búsquenlo por favor, abre la palabra ahí por favor en San Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo y entender por qué la piedra fue removida, ¿ok? Dice, San Mateo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, ¿qué dijo? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ¿a qué? Ha resucitado, como dijo. ¿Cómo dice ahí? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vení y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ok, paremos ahí un momentico. Vení, ¿y qué dice ahí? Y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Paremos ahí. ¿Por qué razón la piedra fue removida? Para que las mujeres pudieran entrar al sepulcro y pudieran ver el lugar donde lo habían ¿qué? Colocado. Para que ellas se dieran cuenta que no había un cadáver ahí, que Jesús ya no estaba muerto, que había resucitado.
¿Por qué la piedra fue removida? Para que las mujeres pudieran testificar y dar testimonio que el que estuvo muerto ahora vive. Que Jesús ya no estaba ahí en el sepulcro, sino que había resucitado. Y yo te digo a ti en esta tarde, donde tú me estés mirando en cualquier país del mundo, ¿cuántos le damos gracias a Dios? Porque esa gran maravilla, ese gran milagro que se vio ese fin de semana, fue lo que pudo rescatar al hombre pecador, rescatarnos a todos nosotros que estábamos perdidos, que algún día íbamos hacia el camino hacia el lago de fuego, a través de quién, del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años. Por eso tú y yo tenemos esperanza de estar con Él por la eternidad. Las mujeres fueron al sepulcro y el ángel le dijo, no temas, porque yo sé que están buscando a quién, a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí porque ya que ha resucitado. Las mujeres lo estaban mirando el lugar, estaban mirando esas sábanas blancas. O sea, ellas fueron a ungir un cadáver, pero lo que ellas no se dieron cuenta que el que estaba muerto ya está vivo. ¿Cuántos estamos contentos esta tarde? ¿Y cuántos le tenemos que dar gracias a Dios porque el que estuvo muerto ahora vive? Jesús está al lado tuyo, al lado mío, está dirigiendo tu vida, mi vida. Él murió en la cruz, pero resucitó y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Es nuestro abogado. Y prometió que algún día vendría de nuevo. ¿Cuántos tenemos la seguridad de que Jesús va a venir otra vez? ¿Cuántos tenemos esa seguridad que Jesús vendrá de nuevo? Todos la tenemos, hermanos. Porque Él prometió que volverá de nuevo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, hermanos, ahí. La piedra fue removida para que las mujeres pudieran mirar hacia adentro, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia adentro. ¿Ok? ¿Cuál fue la sorpresa de las mujeres? ¿Cuál fue la sorpresa que las mujeres se llevaron a cabo? ¿Quién me puede decir? La sorpresa la vamos a ver ahí en el libro de San Mateo, el capítulo 28. ¿Cuál fue la sorpresa de esa noche? De esa madrugada, cuando todo estaba oscuro. ¿Cuál fue la sorpresa? O sea, ellas iban a ungir un cadáver, iban quizás a limpiarle la barba ensangrentada de Cristo Jesús. Ellas querían estar ahí con el maestro, al menos en los últimos momentos. La sorpresa que ellas se llevaron fue la siguiente, hermanos. San Mateo capítulo 28, el versículo 9. Mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 7 en adelante, que es algo bien importante. Dice, eí pronto, ¿qué le dijo el ángel? Eí pronto, versículo 7. Mateo capítulo 28, versículo 7 dice, eí pronto y decir que a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y le veréis, he aquí, ¿qué dice? Os lo he dicho. ¿Ok? ¿Qué le dijo el ángel? Y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí que os he dicho. ¿Ok? Está tremendo, ¿sí o no? Ahora, antes de seguir, ¿qué discípulo negó a Jesús 3 veces? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién fue? Fue Pedro, ¿ok? Pedro había negado a Jesús, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la última vez que Pedro vio a Jesús fue en el patio del sumo sacerdote? ¿Ustedes se acuerdan que Simón Pedro estaba aquí? No estaba ni frío ni caliente, estaba tibio, ¿ok? En ese día cuando Jesús le había dicho que antes de que el gallo cantara, lo iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces, ¿sí o no? Y lo que Jesús le había dicho a Simón Pedro, ¿qué? ¿Se cumplió o no? Claro que sí. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Simón Pedro se encontró con la mirada de Jesús? Porque Jesús no le reclamó, no le dijo, mira Pedro, te dije que me ibas a fallar. Te dije que tú me ibas a negar. O sea, Dios no es así como nosotros los hombres, ¿no? Que siempre estamos diciéndole a la gente, oh, mira, tú me fallaste, tú me hiciste esto en tal año. O sea, perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? Pero
ese día cuando Jesús se encontró con la mirada de Pedro, hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió de que ya Jesús, antes de ir a la cruz, antes de morir en la cruz del Calvario, ya había perdonado a Pedro, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se sentiría Simón ese fin de semana? Él se sentía amargado, se sentía triste, estaba, me imagino, llorando porque aunque había pedido perdón a Dios, le había pedido perdón a Jesucristo, todavía él se sentía, ¿qué? Acongojado. Él pensaría, ¿me va perdonado o no? Pero mira lo maravilloso aquí, cuando el ángel se le presenta a las mujeres, le dice algo muy importante, ¿sí o no? Vamos a ver, versículo 8, San Mateo capítulo 28, versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo, ¿ok? Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús salió al encuentro, diciendo, salve, ok, imagínense ustedes que ellas iban a salir corriendo a darle las buenas nuevas a quién, a los discípulos, ¿no? Que estaban allá en el aposento alto, escondidos todavía con temor, con miedo. Pero lo maravilloso que estas mujeres pasó aquí fue, he aquí Jesús salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, ¿qué le dice? Abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí que me verán. Imagínense qué grande sorpresa, ¿no? ¿La de quién? Qué grande sorpresa la de quién, la de esas mujeres. ¿Ah? Habían ido a ungir un cadáver. Se iban a ir a encontrar con un muerto. Pero la sorpresa que ellas se llevaron es que Cristo Jesús, el que había resucitado, se encuentra con ellas. Y le dijo, ve y dile a los apóstoles, a los discípulos, que vayan a donde, a Galilea, allí me verán. Qué maravilloso es, puedes encontrar con el Maestro, o sea, con aquel que había estado muerto, ahora vive. ¿Ok? Y qué maravilloso y qué promesa nos da Jesús a ti y a mí también. ¿Qué dice Jesús en su palabra? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Si tú y yo hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, hemos decidido seguir a nuestro Maestro, venga lo que venga, sabemos que algún día, aunque tú estés en la tumba, aunque estés durmiendo, cuando Cristo venga, dice Jesús que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Tú y yo tenemos esperanza que aunque estemos muertos, aunque estemos durmiendo, Jesús ¿qué? Nos va a resucitar también. ¿Cuántos estamos contentos en esta tarde? ¿Cuántos queremos darle gracias a Dios? Porque no solamente que Él pagó un precio por ti y por mí, no solamente que Él dio su vida, o sea, que tuvo que pasar por mucho dolor, tuvo que pasar ese fin de semana, pasar por tantas cosas que tuvo que pasar, sin embargo, ¿qué? Él lo hizo por ti y por mí, porque te ama y me ama. ¿Cuántos creen? Él te ama y me ama, ¿sí o no? Qué maravilloso es que cuando vamos allá a Jerusalén, millones de personas en el mundo van a Jerusalén a ver la tumba en la cual Jesús estuvo un día, ¿qué? Muerto. Pero ahora ¿qué? Ahora vive, ahora está aquí con nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de algún día poder estar con Él por la eternidad, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mientras que esperamos a Jesús? Que Él venga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, tener una relación con Él, o sea, estar en contacto con Él, o sea, depender de Cristo día y noche, conversar con Él, hablar con Él, leer su palabra, orar, venir a los servicios, a la iglesia, estar siempre en contacto con Él, para que Él que a través de su Espíritu Santo esté dirigiendo tu vida y mi vida, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para ese gran encuentro con el Maestro. Las mujeres nunca se imaginaron que se iban a encontrar con Él vivo, pero esa gran sorpresa se llevaron ellas, ¿sí o no? Ahora, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a las mujeres? ¿Que fueran a dónde? Allá, o sea, le dijo, quédense calladas, no digan nada, no le digan a nadie. No, ella le mandó a decir, vaya y díganle a quién, a los otros apóstoles, ¿no? Que Él había resucitado. Y usted sabe que
quizás ellos no creían, ellos decían, no, ¿cómo pudo haber pasado eso? Cuando ya Jesús les había dicho lo que iba a suceder. Ahora, algo bien importante, hermanos. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Dios le hace eso ¿a quién? A los fieles en el justo momento. ¿Ok? ¿Qué dice? Algo bien importante, hermanos. En los momentos más difíciles, oscuros, Jesús que todavía remueve ¿qué? Piedras. ¿Ok? Las piedras más oscuras, más difíciles en tu vida, Dios las remueve. ¿Cuántos lo creen? Podemos hacer un recuento más o menos. Cuando Sara, ¿ok? Era estéril. Recuerda cuando la esposa de Abraham no podía tener hijos, ya a una edad avanzada. Sin embargo, ¿qué? Dios remueve ¿qué? Piedras. De lo imposible lo hizo ¿qué? Posible. O sea, Sara ¿qué? Pudo dar un hijo cuando era estéril, ya a una edad casi de 90 años. ¿Puede Jesús remover piedras? Claro que sí. Cuando David, aquel hombre que tenía el corazón, cierto, semejante al de Dios, ¿qué sucedió con David? Un día se desvió del camino del Señor, pecó, cometió adulterio, hizo grandes cosas malas. Sin embargo, ¿qué? Dios lo perdonó, ¿sí o no? Dios perdonó a David, ¿ok? Dios pudo remover ¿qué? Esa amargura que él tenía, lo que él había hecho. Sin embargo, ¿qué? Dios puede remover esa piedra también. Dios puede remover las piedras más tremendas en tu vida y en mi vida. El pecado que tú tienes, que yo tengo, Dios lo puede remover para siempre. Dios puede remover ese raíz de amargura que tú tienes todavía. Alguien te hizo algo hace años, todavía tú no has podido perdonar a esa persona. Dile al Señor, Señor, remueve esa piedra hoy. Remuévela en el nombre de Jesús. Se remueve todas esas piedras hoy. Todo remordimiento, todo raíz de amargura, todo aquello que te está atando a este mundo, en el nombre de Jesús, hoy todo se remueve. El Señor quiere remover de ti y de mí todo aquello que nos sirve en este mundo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a decirle al Señor hoy, Señor, remueve todo lo que nos sirve de mi vida? ¿Ok? Mi orgullo, mi vanidad, todo mi... ¿cuántas personas hay en el mundo que son prejudiced? O sea, son racistas. Otros se creen mejor que los otros porque tienen más dinero, porque tienen una posición mejor, porque tienen quizás el gerente de un banco. Nos creemos mejor que otras personas porque tenemos una casa muy grande o más bonita que el vecino. Digámosle hoy en este día, celebrando esta semana de Semana Santa, celebrando que lo que Jesús hizo por ti y por mí hace más de 2000 años. Lo que tenemos que decirle al Señor, Señor, tú no fuiste a la cruz en vano. Tú no fuiste al Calvario, tú no diste tu vida por mí en vano. O sea, valió la pena, Señor. Has removido cosas en mi vida que no sirven, Señor, pero hay cosas todavía que necesitan ser removidas. En esta tarde, remuéveme todas las piedras, remuéveme todo lo que no sirve en mi vida. Porque yo quiero encontrarme contigo, así como las mujeres esa mañana que se encontraron contigo, Señor. Yo quiero que cuando tú vengas con millones de ángeles en aquel día, Señor, nadie sabe el día ni la hora, pero yo quiero, Señor, estar preparado o estar preparada para encontrarme contigo en aquel día. Qué maravilloso va a ser, hermanos, que tantos problemas que pasamos en este mundo, cuántas veces que tú quizás trataste de tirar la toalla, cuántas veces nos hemos querido dar por vencidos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha puesto trampas, nos ha puesto tentaciones para que tú y yo nos desanimemos, para que tú y yo nos quedemos ahí en el piso? Pero ¿cuántos de nosotros en aquel día cuando Jesús venga, hermanos, vamos a estar contentos y felices como esas mujeres en aquel día cuando se encontraron con Jesús? ¿Cuántos nos queremos encontrar con Jesús en aquel día, hermanos? ¿Cuántos nos queremos encontrar con Jesús? A ver, ¿quién me dice acá? Levante la mano. Qué maravilloso va a ser, ¿no? Aunque pasamos problemas, momentos difíciles en este mundo, problemas financieros, económicos, hubo momentos donde quizás no tuviste ni con qué pagar la renta, hubo momentos cuando tú te sentías solo, que nadie te quería, hubo momentos donde tus amigos te dejaron, me dejaron. Sin embargo, ¿quién estaba a nuestro lado? Nuestro mejor amigo, Jesucristo. Aquel que fue a la cruz
Aquel que dio su vida, ¿por quién? Por sus amigos. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Quién más puede hacer lo que Jesús hizo por ti y por mí? Nadie. Ni el jefe de tu compañía, ni tu socio, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo por ti y por mí. Porque Él hizo todo, ¿no? Él que te dio vida, te da salud, ¿ok? Te creó, me creó a mí, me redimió, ¿ok? Y me da la esperanza a ti y a mí de que algún día estemos con Él por la eternidad. Él todavía remueve piedras. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús todavía está removiendo piedras? ¿Ok? Y yo te digo en esta tarde, quizás el cheque que tú esperabas hace tiempo, el cheque que estabas esperando hace tiempo que no ha llegado, quizás hoy, Jesús remueve todo obstáculo, todo problema de tu vida, todo aquello que el enemigo esté obstaculizando, lo esté amarrando en el nombre de Jesús, lo suelta en el nombre de Jesús esta tarde. Jesús puede remover cualquier obstáculo en esta tarde. El cheque que estás esperando quizás te llegue hoy. Quizás la promoción en tu trabajo, en tu negocio, está encima del escritorio ya, el nuevo contrato ya está ahí. Quizás el reporte del doctor, del médico, lo que tú pensabas que a lo mejor era cáncer, que a lo mejor ya no tenías, quizás ibas a morir. Quizás hoy Jesús remueve todo obstáculo, ¿ok? Todo pensamiento negativo. Él quiere decirte hoy, hey, yo morí en la cruz del Calvario, di mi vida por ti, para que tú tengas vida eterna. ¿Ok? Mas él murió fue por nuestras... ¿Qué dice la palabra? Vamos a... Antes de hacer un llamado, quiero que vayamos rapidito a Isaías, por favor. Vamos rapidito y hago un llamado para que veamos el video, por favor. Acordémonos de esto, hermanos. Isaías capítulo 53, ¿ok? Cuando tú y yo nos sentamos tristes, abatidos, solamente acordémonos de esto. Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ver un video en esta tarde. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Señor, hace más de 2000 años atrás, tú viniste a este mundo, diste tu vida por cada uno de nosotros, pagaste un precio, pagaste la deuda, Señor. Pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú pudiste remover la piedra de esas mujeres para que pudieran ver el lugar donde te habían puesto. Ellas se encontraron contigo. Señor, nosotros queremos encontrarnos contigo en aquel día cuando tú vengas de nuevo. Sea que estemos en el descanso, Señor, y seremos levantados de la tumba, o sea que estemos vivos, seremos transformados en ese momento y iremos contigo a tener vida eterna. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día a santificarnos, a vivir en santidad. Remueve todo lo que nos sirve de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a esperar aquel día. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira este video, hermanos, y digámosle al Señor hoy que Él ya vive, no está muerto, sino que está vivo. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar la verdad, la paz y el amor de aquel que hace 2000 años su vida entregó. Golpes recibió, fue un castigo
castigo cruel, con espinas su cabeza coronó. Todo por amor al Calvario fue, ni una queja de sus labios se escuchó. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Vive en cada ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar, ya no tardes más, ven a Cristo hoy, y la luz de la esperanza brillará. Y en tu corazón plantará el Señor la justicia, la verdad y el amor. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Cada ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus pecados, y hoy te ofrece salvación. No está muerto, Cristo vive, vive en ti y en mí, vive en cada persona que predica su evangelio por cada rincón del mundo. Y Él ha venido con un solo propósito: para darte amor y ofrecerte vida eterna. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación.